Viva la noticia y los títulos a esta hora de la mañana. Le comentamos que un hombre de origen mexicano embestía su vehículo en contra de varias personas al momento de huir de las fuerzas de seguridad. Ya está identificada la persona, es de origen mexicano, el vehículo no está reportado como robado y se recupera luego de la, intención de quitarse la vida tras el accidente. Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación reporta incremento de bebés abandonados en el basurero y también en la vía pública. En instantes le contamos los planes. Por regresar a sus clases, están muy felices de volver a clases. Los planes del Ministerio de Educación para recuperar clases en Ischiguán y Tajumulco. Y vienen las noticias del mundo. Nos ubicamos rápidamente en Francia porque el presidente de este país europeo recibe a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el fin de trabajar en la lucha antiterrorista. Miles de personas evacuadas y al menos 6 murieron por las lluvias que azotan la región brasileña más compleja, donde todos los años, al este de la capital de Brasil, llueve y en gran cantidad. A esta hora de la mañana, 7:14, a las calles, al ritmo de la información. Nos vamos con nuestro compañero que tiene información para compartir con nosotros. Alberto Cardona, buen día, te escuchamos. Ricardo Vero, de nuevo muy buenos días, dándole seguimiento a la serie de allanamientos que realizan las fuerzas de seguridad en Ciudad Capital y también en el departamento de Santa Rosa, donde ya se ha comentado por parte del alto mando policíaco que ya son 7 las personas capturadas por el delito de lavado de dinero. Ya se nos han brindado algunos nombres de las personas capturadas, donde se reportan ya 5 mujeres detenidas, siendo ellas Alba Aurelia Osorio Aguilar, de 40 años, indicada por el delito de lavado de dinero en la aldea Santa Cruz, El Naranjo, Santa Rosa. También de Magalí del Carmen Martínez Solares, de 43 años, indicada también por el delito de lavado de dinero, y otros activos, detenida en Jardines de San Isidro, en la zona 16. Acá en la Torre de Tribunales, pues estamos a la espera que las autoridades de PNC trasladen ya a las mujeres detenidas. Tanto en Ciudad Capital se ha informado que las mujeres que han sido detenidas en Santa Rosa estarán siendo trasladadas bajo fuertes medidas de seguridad hacia la Torre de Tribunales. También se ha capturado a Hermelinda Rufina Gramajo de León, también detenida por el delito de lavado de dinero, a Juana Francisca García Escobar, Blanca Estela Morales Hernández, también estas 2 mujeres detenidas por el delito de lavado de dinero. También se ha capturado a Clara Alba Álvarez Soto, de 61 años, y Blanca María Morales, de 33 años de edad, también sindicada por el delito de lavado de dinero. Según las investigaciones que han realizado las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público, pues este grupo de personas, bajo engaño, adquirían documentos a personas que no identificaban, varias personas principalmente de escasos recursos económicos, a cuales pues les ofrecían grandes cantidades de dinero, algún tipo de negocio falso, y ellos adquiriendo, como repito, dinero producto del lavado de dinero. Estas mujeres ya han sido capturadas. Se busca que las fuerzas de seguridad estén capturando a 2 personas más. Se han realizado 13 allanamientos, la mayoría en Santa Rosa, donde se han buscado en algunas aldeas y caseríos a estas mujeres que son sindicadas de formar una banda muy peligrosa, según el Ministerio Público, del delito de lavado de dinero. Acá en Torre de Tribunales, con mi compañero en cámara, Salvador López, pues estamos a la espera que ya las autoridades de la Policía Nacional Civil trasladen bajo fuertes medidas de seguridad elementos policíacos, elementos motorizados a las mujeres sindicadas por este delito. El Ministerio Público está informando que a partir de las 11 de la mañana estará brindando una conferencia de prensa donde estará dando a conocer cómo era que realizaban este tipo de delitos estas mujeres, cómo era que planificaban la forma de la estructura y datos mayores sobre estas mujeres que ya han sido detenidas. Con esta información desde Torre de Tribunales, imágenes de Salvador López, yo regreso a los estudios centrales de Viva la Noticia.
Gracias, Alberto. Desde las calles, la información, por supuesto, lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Y vamos con esta información bastante inusual antes de meternos de lleno en lo que está ocurriendo en las redes, con una explosión en una gasolinera que obviamente se transforma también en un video y en imágenes que se compartían y se mostraban en distintos lugares. Veámoslas a continuación de lo que ocurría justamente en este sitio. Estamos hablando de un depósito de gasolina y usted lo tiene ahí en pantalla para que vea cómo las imágenes muestran a dos hombres que, violando completamente las reglas de seguridad, emplean llamas para descongelar algo en la parte trasera del depósito de gasolina en un campo petrolífero ruso de Gustreschensk. Segundos después, el depósito estalla y acaba con la vida de los empleados. Esto nos demuestra, obviamente, toda la atención que hay que prestar a las medidas de seguridad que se deben aplicar. Pero esto ocurría en Rusia, en un lugar donde están acostumbrados, obviamente, a manipular con este tipo de elementos. Y las imágenes ahí están mostrando, violaron las reglas de seguridad, emplean llamas para descongelar algo de la parte trasera de este vehículo. E inmediatamente, estas son las cámaras de seguridad que estaban tomando esto, se produce esta explosión que termina con la vida de estas personas. 7 de la mañana con 19 minutos, rápidamente a las redes para ver qué está ocurriendo también en ese campo. Pedro Chandeano nos lo presenta. Adelante. Buen día. Muchas gracias, compañeros. Y en las redes sociales pues también que no se quedan atrás con ese tipo de videos, pero bueno, empezamos con un poco de, bueno, esta vez hay de política, hay de deportes y un poquito de todo en las redes sociales. Empezamos entonces con la primera noticia y es que el cine, pues un cine en Estados Unidos no va a permitir hombres en el estreno de La Mujer Maravilla y esto ha causado pues muchísimo revuelo en los Estados Unidos, especialmente en las redes sociales, y es que bueno, pues nada más es una función, pero el cine Alamo Drafthouse en Austin, Texas, en Estados Unidos, pues tomó esta polémica decisión de que únicamente va a entrar mujeres a esta única función y también el personal que los va a atender solo van a ser mujeres. Las reacciones de los hombres, pues obviamente pues han sido muy grandes en las redes sociales, donde se quejan de las medidas, también pues se critican entonces a los dueños, critican cómo va a ser que no nos pueden dejar entrar a ver una película y empieza pues a desenmarañarse pues este tipo de discriminación. Lo que sí es que no se sabe entonces si fue algo publicitario por parte del cine, porque esto causó tanto morbo en la gente que obviamente al cine le fue bastante bien y ¿saben qué? Ahora hay una segunda función y exactamente lo mismo, también únicamente con mujeres. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Recuerden pues que ya esta película está a punto de ser estrenada, así que ya veremos. Aparte, bueno, ahora cambiamos entonces un poco ahora a toda la información deportiva en las redes sociales y son buenas noticias para todos los seguidores del Barça. El Barça pues ya tiene nueva indumentaria, ya tiene una nueva camisola que la verdad pues está bastante bonita según los usuarios en redes sociales. Muchos lo comentaban y que es una camisa bastante cómoda, pero bueno, ¿de qué es lo que está hecha? Bueno, son de 16 botellas de plástico recicladas, 16. Esto es entonces lo que conforma esta camisola. Aparte, pues también dispone de franjas al costado que se expanden con los movimientos del jugador y también pues maximizas la ventilación. Tiene unos patrones geométricos que se adaptan también a los movimientos del jugador, haciendo esto pues un mejor desempeño. Uno pues de los mayores cambios, yo creo que es bastante evidente en este momento, justo en esta fotografía, es el cambio de su patrocinador oficial, que después de 5 años pasa entonces de Qatar Airways a Rakuten. Esa es entonces la nueva camisola del Barça. Y bueno, ya lo veremos entonces en la próxima temporada. Y esta vez ahora del deporte pasamos en redes sociales por lo que son noticias deportivas. Y esto es en la Casa Blanca en Washington. Pues bueno, ha suscitado entonces pues bastante especulación estas imágenes. Justo esos destellos que usted ve en la parte derecha, justo en el segundo nivel de la Casa Blanca. Mucha gente dice que qué es lo que está pasando, que porque pasa justo pues todas las noches durante ya pues 3 semanas. Y bueno, pues ya sabemos entonces que durante el año pues ya las teorías de conspiración pues han plagado la política estadounidense y mucha gente pues también lo ha publicado en redes sociales y viven entonces con cierto miedo o incluso pues también con cierta desesperación o paranoia, pero otros recurren al buen sentido del humor. Y es que mucha gente decía que Donald Trump pues entonces tenía pues algún dispositivo de seguridad, otros adjudicaban que era por Rusia, otros entonces pensaban de que era pues algún tipo de seguridad en la Casa Blanca, pero lo que sí es que puede ser el reflejo de unas ambulancias. Eso es lo que se ha dado en redes sociales, pero esto pues bueno fue trend topic en Estados Unidos y se hizo viral por una transmisión en vivo que hubo en Facebook donde pues todos los cibernautas decían y preguntaban qué era lo que estaba sucediendo. Esto es lo que pasa entonces en las redes, 7:22 de la mañana, hasta aquí y tenemos más información para usted.
En las redes esta mañana, gracias Pedro, y Prensa Libre para completar el recorrido de cada mañana, Vero. Tenemos más noticias, se las presentamos. Ahí están apareciendo Prensa Libre esta mañana con estos títulos. Uno de ellos está vinculado al marero que se infiltraba en el ejército. El ministro de Defensa atribuye caso a débil control de reclutamiento del personal. Y ya en el interior, otras son las noticias que repasamos. Seguimos brindando la información. Juzgado extingue edificio a Ichos. Exparlamentario prófugo es señalado por tráfico de influencias en el caso de corrupción de Leaks. Otra noticia para completar el recorrido esta mañana por las páginas de Prensa Libre. Capturado tras arrollar a 6 personas, el caso que hemos tocado esta mañana del ciudadano mexicano que se encuentra hospitalizado luego de intentar quitarse la vida al haber atropellado a varias personas en las calles guatemaltecas. Vuelta de página una vez más para encontrarnos una última noticia. Matan a allegado de Byron Lima y crece el misterio. Carlos Carmeño Espina fue ultimado el sábado 26 de mayo. Fue procesado por el caso Prisiones junto al exmilitar asesinado el 18 de julio del año 2016. Prensa Libre presentó. Ya se viene el repaso de las noticias del país, pero Pablo Morales de Mixtra tiene información. Adelante, Pablo, cuéntanos cómo están las calles hasta ahora. Allá vamos. Gracias nuevamente, muy buenos días. Pues el tránsito vehicular ya ha ido mejorando en algunos sectores. Acá podemos ver el inicio del Naranjo, donde está la rotonda de Bosques de San Nicolás, con ya poca afluencia vehicular, ya lo que sale de Minervas, lo que viene de Guacamayas, de lo de la 1 de julio, a pesar de que había un bus con desperfectos mecánicos, el cual ya fue movilizado, ya empieza a presentar bastante libertad en cuanto al congestionamiento de tránsito. Donde sí tenemos bastante lentitud aún es en el área de atrás de la calzada Roosevelt, la Doroteo Guamuch o Mateo Flores como se le conocía, con bastante afluencia aún hacia la ciudad. Esperamos de que el tránsito vehicular pues empiece a liberar cuanto antes en este sector. La calzada Roosevelt ya empieza a tener una mejor movilidad, ya la ruta interamericana, como podemos ver en esta fotografía, pues ya la fila más o menos llegando a Tinco está sobre la calzada Roosevelt, un solo bloque, eso sí, desde Tinco hasta el Trébol, ya en jurisdicción de Ciudad de Guatemala. Y acá pues podemos ver otra fotografía de unos trabajos que se están realizando, siempre derivado a las fuertes lluvias que han estado levantando el asfalto y lo han estado pues desmejorando. Vamos a estar trabajando por parte de la municipalidad en este sector. En otra fotografía podemos ver la salida de Lodebrán, todo lo que viene de la zona 6 de Misco, bastante libre. Este extravío es muy utilizado para las personas para conectar por Guacamayas hacia la 1 de julio y hacia Bosques de San Nicolás. Y en esta otra, lo que les decía, prácticamente es un solo bloque a vuelta de rueda. La calzada Roosevelt, dentro de las más afectadas, al igual San Cristóbal, continúa, sobre todo en las charcas, con bastante afluencia vehicular, y el resto de los bulevares alternos a San Cristóbal ya se liberaron. Boulevard Sur, Vía Deportiva y Granjas sin congestionamiento alguno. Esta es la información, continuamos con más de Viva la Noticia. Gracias, Pablo, y vamos con las noticias del país. La información a esta hora de la mañana, un caso de corrupción, por supuesto uno de los más emblemáticos, el conocido como La Línea, con un total de 11 bienes de Juan Carlos Monzón que son extinguidos y van a pasar a manos del Estado guatemalteco. Ampliamos esta información porque se daba a conocer la sentencia a la que se daba lectura justamente para saber cuál será el destino de estos bienes. Este juzgado, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve. Primero, declarar con lugar la acción de extinción de dominio promovida por el Ministerio Público en representación del Estado de Guatemala sobre los bienes inmuebles siguientes. A. Finca Humil 683, folio 183, libro 524E de Guatemala. La solicitud del Ministerio Público fue porque las investigaciones dieron que es líder de la red de defraudación denominada La Línea. Tras un acuerdo con el Ministerio Público como colaborador eficaz, se comprometió a devolver los bienes obtenidos a través de actividades ilícitas. Con los documentos aportados por el señor Juan Carlos Monzón Rojas queda debidamente probado que la entidad Tecnocerobra, Consulta y Sociedad Anónima, fue constituida para adquirir de forma ilícita e incrementar el patrimonio del señor Juan Carlos Monzón. De acuerdo a informes y peritajes, no poseen un perfil económico ni financiero. Ni tampoco realizan una actividad económica que justifique la adquisición de los bienes objeto de la presente acción de extinción de dominio. Así también no reportan transacciones bancarias, movimientos financieros o tributarios.
Continuamos con la información y tenemos que hablar del caso cooptación del Estado porque en el mismo abogados defensores que llevan el proceso han señalado que no permiten que Salvador González, alias Eco, declare en anticipo de prueba. Según los argumentos, esto se debe por 3 incidentes presentados en el tercer intento de esta declaración. A continuación le damos los detalles. Sí lo expuso. El señor Salvador, en el presente caso, se encuentra guardando prisión preventiva, es decir, todavía no se encuentra dentro del presupuesto que establece el artículo 19 de la Ley de la Delincuencia Organizada. Los abogados se sumaron a la petición, mientras el Ministerio Público, CICIG y la Procuraduría General de la Nación consideran que son planteamientos que retardan el proceso. No así en relación a la actividad procesal defectuosa por desconocer los términos en que fue planteada y tomando en consideración la forma en que establece el Código Procesal Penal que deben de formularse las oposiciones a la constitución de querellante adhesivo. Ante la oposición de la audiencia de anticipo de pruebas, Sandoval indica que se debió plantear recurso de oposición. Que existen impugnaciones contra el convenio de colaboración. Efectivamente existen impugnaciones, las cuales el mismo juzgador indicó que otorgó apelaciones sin efecto suspensivo. Es decir, este no es obstáculo ni impedimento para el desarrollo de la audiencia. Así se refirió sobre la competencia declinatoria. Por la abogada María Elisa de León Iglesias, representante o quien defiende los intereses de Jack Irving Cohen y Cohen. Significa lo anterior que quien invoca esa causal para suspender la audiencia ni siquiera era la persona legitimada. Ante esta situación, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió resolver mañana a las 9 de la mañana y se espera que dará paso a la declaración de Salvador Estuardo González. Bueno, y pese a que han pasado más de 10 días en que Blanca Stalin dejó de ser magistrada en la Corte Suprema de Justicia, los diputados aún no eligen a las personas que llegarán para sustituirla. Y bueno, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, se refiere en la siguiente nota a cuál será el proceso y los pasos que se deben seguir en este caso. Pasado 12 de mayo, el Consejo de la Carrera Judicial decidió separar del cargo a Blanca Stalin tras 2 procesos penales en su contra. Desde entonces, el Congreso fue notificado para que los diputados nombraran al suplente de Stalin, pero esto no ha pasado. La Junta Directiva tiene dudas respecto a la elección del sustituto de Stalin, por lo que consultarán a la Corte de Constitucionalidad. Para la próxima semana estábamos preparando una consulta a la Corte de Constitucionalidad porque necesitamos que declaren la vacante de la plaza. Ellos solo hablaban de un cese, pero cuando ustedes analizan la ley de la carrera judicial, ahí están las causales. Pero la consulta deberá ser avalada por el Pleno, por lo que esperarán una semana para enviarla oficialmente. Eso es ese le corresponde al Pleno. Nosotros ya tenemos elaborado el acuerdo para consulta a la Corte de Constitucionalidad. Será en el momento que tengamos sesión plenaria. ¿Eso significa que puede ser del 5 al 9? Deberíamos de hacerlo del 5 al 9. Los diputados tienen contemplado sesionar los 5 días de la otra semana, en donde se conocería este caso, mientras la Corte Suprema de Justicia sigue sin estar integrada por 13 magistrados titulares. Bueno, y para esta semana se va a definir si se amplía el estado de sitio en Ichiguán y Tajumulco en San Marcos. Y es que según las autoridades también podría interponerse alguna otra medida y de esta manera evitar que se pueda reactivar la conflictividad en dicha área donde se va recuperando y donde todo va volviendo a la normalidad. La decisión de prorrogar el estado de sitio en Ichiguán y Tajumulco, San Marcos, podría tomarse este jueves por el Ejecutivo. Desde que se impuso el estado que restringe algunas garantías constitucionales a la población, las fuerzas policiales y militares han destruido fortificaciones que suman al menos 1.200 metros lineales. El estado de sitio fue la medida extrema luego de una serie de disputas por límites territoriales en donde se vincula a grupos del crimen organizado. Las Fuerzas Armadas esperan obtener una resolución judicial para la destrucción de 2 búnkers instalados en propiedad privada. Los que más tienen, por decirles, simbolismo para ellos son 2. Uno que está en Ichiguán y otro que está en Tajumulco, que son los de construcción más formal que pues destaca en el terreno. Como parte del Estado se han realizado las mediciones sobre los límites políticos y territoriales entre ambos municipios. Las autoridades deberán evaluar qué pasará en esa zona de conflicto cuando concluya la toma militar del área donde participan 1.300 soldados y 1.500 policías que han mermado el conflicto.
La departamental, y estamos hablando del área educativa de San Marcos, ya inició con toda la planificación para poder recuperar las clases para los 3.000 y un poco más de estudiantes que están en Ischiguán y Tajumulco. La intención fundamental es destacar que las clases se habían suspendido por los enfrentamientos, por la falta de límites territoriales y bueno, al parecer ya está el plan en marcha para que pueda recuperarse el tiempo perdido para los estudiantes. Habrían iniciado las clases tras 3 semanas de haberse suspendido en los establecimientos de Ischiguán y Tajumulco San Marcos por el riesgo en el que estaban los estudiantes y los maestros, por lo que se ha iniciado un plan de recuperación de clases. Para que hagamos una interrelación del ambiente de matemática, el ambiente de idioma español, el ambiente social y natural que nos permitan amar y preservar nuestra naturaleza, adquirir conocimientos de acuerdo al CNB y el proyecto educativo institucional. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha identificado que los menores necesitan atención psicológica por los traumas causados, especialmente por el sonido de las armas. Sí existe mucho ánimo de los menores por regresar a sus clases, están muy felices de volver a clases y pues hay que fortalecer pues en adelante la coordinación, como algunos directores lo han pedido, con algunas instituciones o universidades, para la atención psicológica de los grupos estudiantiles. La cartera educativa constató que ningún centro educativo sufrió daños a causa de impactos de armas de fuego, que cesaron luego de la intervención militar y de Policía Nacional Civil, gracias al estado de sitio. De la mañana con 34 minutos. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el interior de la República y precisamente colocamos en pantalla esta portada que nos traslada al occidente de Guatemala con el quetzalteco. Adolescente ebrio causa triple choque. 4 heridos se recuperan en Hospital Regional de Occidente. Capturan a piloto y acompañantes de bus extraurbano Aguascalientes. Multarán a conductores. PMT de Quetzaltenango utilizará camas públicas para evidencias. Censan 8 municipios. Buscan conocer calidad de servicio de agua potable. Noticias de Guatemala y el mundo que puede encontrar en el Quetzalteco. La denominada pastilla del amor cobró una nueva víctima en Jalapa. Esta vez una menor de 13 años tomó la decisión de quitarse la vida ingiriendo una pastilla que se utiliza para curar maíz. Vemos a continuación todos los detalles. Kenderly Selena Galicia Hernández, de 13 años, dejó los juegos infantiles porque se fijó en un hombre mucho mayor que ella, por quien tomó la decisión de tomar veneno ingiriendo la denominada pastilla del amor. Que era una niña muy contenta, alegre, le gustaba ir a la escuela, le gustaba hacer su oficio en su casa después de que llegaba a la escuela, hacer sus deberes y se ponía a hacer su oficio, le gustaba escuchar música. Estaba chiquita, nosotros nunca pensábamos que ella fuera a hacer esas cosas, ¿verdad? Los casos de muerte en niños y adolescentes por ingesta de esta pastilla, que es utilizada para alejar las plagas en el maíz, ha ido en aumento, según lo relata la auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Lamentamos el caso de la niña de 13 años que el día de ayer se tomó una decisión fatal de suicidarse, y como también nosotros nos solidarizamos con la familia, pero también estamos altamente preocupados por los altos índices de suicidios en adolescentes que está teniendo el departamento de Jalapa, principalmente en Mataquescuintla, en Jalapa y en San Pedro Pinula. En los expendios donde se venden productos químicos agrícolas, no hay un control que impida vender las pastillas de sulfuro a cualquier persona, no importando si estos son menores o mayores de edad. Del 2014 al 2016 nosotros tenemos registrados más de 53 casos en niños y niñas adolescentes. En lo que va del 2017 entendemos que van más de 10 casos de niñas y niños adolescentes que han tomado esta decisión sin tener las estadísticas en este momento. Personas adultas que también han tomado esta decisión por factores emocionales que el sistema de salud ha descuidado en el departamento de Jalapa. 4 casos de envenenamiento se produjeron en Jalapa desde el viernes al domingo. Los trabajadores del Hospital Nacional de Cuilapa Santa Rosa tienen problemas para lavar la ropa de los pacientes luego que las 3 máquinas lavadoras se arruinaran y no hay presupuesto para repararlas. Desde hace 2 años las 3 lavadoras y las 3 secadoras empezaron a arruinarse y actualmente ninguna está funcionando. Desde hace meses los trabajadores del hospital han llevado toda la ropa al hospital de Jutiapa, pero cada vez se les está complicando porque tienen que estar esperando turnos y el gasto de traslado está aumentando. El caso fue presentado a la gobernadora departamental Isabel Villatoro para que se lo haga llegar al presidente de la República y la ministra de Salud. Este Hospital Nacional de Santa Rosa tiene asignado un poco más de 100 millones de presupuesto al año, pero el 75%
es para el pago del personal y no se tienen fondos para reparar las lavadoras. 7 de la mañana con 37 minutos. Continuamos con más información y por supuesto este recorrido por los departamentos acompañados de Ban Rural. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Les comento que existen varias pozas de aguas termales con una intensidad distinta una de la otra. Esto quiere decir que tiene que tomar sus debidas precauciones para ingresar a estas piscinas. Algo característico es que está rodeado de un área rocosa y también de mucha vegetación. Lo más importante es que la música del lugar más el escenario le envuelven para relajarse y disfrutar de las fuentes georginas aquí en Sunil, en el departamento de Quetzaltenango. Subiendo las montañas a 9 kilómetros de Sunil, se encontrará precisamente con estas aguas calientes medicinales. Estas piscinas son de agua natural del volcán y rodeadas para descansar. Este afluente nace del corazón de la montaña. Este lugar es propicio para la meditación, la oración e incluso para aquellos que tienen fe en la naturaleza, pues les permite tener un encuentro más cercano para sanar sus males físicos y espirituales. Hasta aquí llegamos precisamente en este recorrido nocturno donde usted precisamente puede experimentar situaciones diferentes con toda la familia, especialmente si se trata de compartir, de renovarse, de hacer un cambio de vida o simple y sencillamente con la esperanza de ser partícipe de una nueva era. Todo tiene una cosmovisión. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Continuamos este recorrido por las noticias de Guatemala y el mundo. Muchas gracias, Lorraine. Información y hablando de videos virales que siempre vamos intercambiando entre las noticias y la realidad del país. Este realmente lo vio seguramente usted alguna vez porque da mucha ternura. Este perro con mejores cualidades y aptitudes que muchos otros. Sí, sobre todo para cuidarse. Ustedes, Fíjese usted, esto es en Chimaltenango. Este video circuló en las últimas horas en redes sociales. Es un asombro realmente en internautas porque este perro utiliza una pasarela, ¿sabe dónde? En Chimaltenango para cruzar la ruta interamericana de forma segura. Perro pilas, es le un llaman. perro pilas, un perro inteligente y que sobre todo, bueno, tiene sus precauciones debidas porque recordemos que pues es una carretera interamericana. Las personas pasan con bastante velocidad, así que él decide no arriesgarse, cruza la pasarela y bueno, era un video que compartían miles de guatemaltecos en las últimas horas. Nosotros seguimos al ritmo informativo, son las 7 de la mañana con 40 minutos, se mantiene la temperatura en la ciudad capital. Vamos a las noticias del mundo. Tenemos información internacional. Crista, contigo. Continuamos informando, por supuesto, sobre lo que ocurre en Argentina y es la representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, que analizaba precisamente lo que pasaba con el gobierno argentino y los avances para poder sellar el acuerdo comercial de Mercosur. Aquí le presentamos los detalles de esta importante reunión. Argentina y la Unión Europea revisaron el lunes los avances de las negociaciones para sellar un acuerdo comercial con el Mercosur. El presidente Mauricio Macri acompañó a la canciller argentina Susana Malcorra y la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Federica Mogherini en la Casa Rosada en Buenos Aires. Las altas funcionarias también analizaron la preparación de la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se hará en diciembre en Buenos Aires, así como la reunión del G20 en 2018. Las conversaciones entre el Mercosur y la Unión Europea llevan más de 2 décadas, pero las negociaciones se han visto obstaculizadas por temas como el comercio de productos agrícolas y manufacturas industriales, según analistas económicos. Y 34 migrantes también fueron rescatados frente a las costas de España después de que su embarcación se incendiara. Las autoridades han asistido a los rescatados para poder darles la asistencia necesaria y poder concluir con este importante hecho. 34 migrantes fueron rescatados el domingo frente a las costas de España.
La lancha neumática en la que viajaban explotó sin razón aparente y se incendió dejando a los tripulantes subsaharianos a la deriva. Un avión del ejército portugués al servicio de Frontex, la Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras, los detectó durante una misión rutinaria y les lanzó un bote salvavidas. Finalmente fueron rescatados por el cuerpo español Salvamento Marítimo. Un helicóptero rescató a una persona con hipotermia. Además, un barco pesquero que navegaba por la zona rescató a otro individuo. En la operación también participaron un ferry y 3 buques. Los migrantes fueron desembarcados en el puerto andaluz de Motril la tarde del domingo. Las imágenes del accidente y rescate fueron difundidas el lunes a través de Twitter. Y ahora cambiamos de tema, en donde miles de opositores en Venezuela marcharon en Caracas en lo que definieron como el inicio de una etapa de mayor presión contra el presidente Nicolás Maduro y también su proyecto de asamblea constituyente. Los manifestantes intentaron avanzar hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, esto en el centro de la capital, pero también fueron bloqueados por militares con bombas lacrimógenas y chorros de agua a presión, disparados por distintos vehículos que estaban blindados. Desde que comenzaron el pasado 1 de abril, las movilizaciones dejaban a 59 personas fallecidas y más de 1 millar de personas heridas, según lo que reporta la Fiscalía. Como ha sucedido cada vez que la oposición trata de marchar hacia el centro de Caracas, la principal autopista de esa ciudad era el escenario de los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y los manifestantes que lanzaban piedras, cócteles y entre otras armas importantes para que pudieran impedirles el paso. Así que allí está viendo usted estas terribles imágenes de lo que ocurría en Venezuela, una situación bastante complicada y que aún pues continúa, se continúa viviendo en ese lugar. 7:44 de la mañana, noticias del mundo aquí en Viva la Noticia. Gracias, nos vamos Crista. A los deportes. Gracias, Crista, por las noticias. Pedro, ¿ya está listo? Vamos contigo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, y así es, y bueno, ya estamos listos entonces, y bueno, seguramente usted ya lo sabía porque era un secreto a voces. El presidente del FC Barcelona anunció el nombre, el reemplazo de Luis Enrique en el banquillo, y bueno, se trata nada más y nada menos quien fuera el técnico del Atlético de Bilbao. Aquí la información. Ernesto Valverde entrenará al FC Barcelona las 2 próximas temporadas, con el reto de levantar a un equipo que vive un final de ciclo y quiere volver a lo más alto de Europa. Después de 4 años entrenando al Athletic de Bilbao, Valverde sucederá a Luis Enrique en el banquillo del Barça, flamante campeón de la Copa del Rey del fútbol, un título que esta temporada le supo poco a los chicos de Lionel Messi y Andrés Iniesta. Esto de entrenar al Barça es un reto importante, dijo este lunes a la prensa el presidente del club catalán Josep María Bartomeu, oficializando lo adelantado por la prensa deportiva española. Valverde ha firmado para 2 temporadas con opción a una tercera. El técnico será presentado oficialmente el próximo jueves. Dirigió durante los últimos 4 años a un Athletic de Bilbao, con el que ganó la Supercopa de España en el 2015. El título conquistado precisamente contra el Barcelona puso fin a una sequía de 31 años en el palmarés del club vasco. La carrera de Valverde como entrenador incluye también al Valencia, Villarreal, el Olympiacos griego, con el que obtuvo 5 títulos, y el Español de Barcelona. Bueno, y hablando un poco del Atlético de Bilbao, y los vascos tendrán la oportunidad de disfrutar un concierto de Guns N' Roses en su casa en San Mamés. Nada más y un poquito de información ahí para ustedes, y vamos con más. La información que no puede faltar a esta hora del día, y nosotros hacemos una pausa, pero volvemos con más noticias. Quédese con nosotros, al volver esto y más.